Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, les voy a grabar la clase de agitación de la parte práctica, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habló Miguel en la clase del martes, en la clase que les di el martes, que ya está cargada en la aula virtual. Eh, y después, bueno, vamos a ver un ejercicio de la guía, les voy a explicar cómo hacer uno, porque, bueno, por lo que vi, Miguel no dio la parte de semejanza y, bueno, y le faltan unas cosas de dar y las va a dar el martes. Y nosotros tenemos el parcial el lunes. O sea que, por ejemplo, los últimos dos ejercicios de la guía no, no van a entrar, ¿sí? No los vamos a ver porque yo no voy a dar esa parte teórica ahora y la va a dar Miguel el martes y bueno, entonces era como pasar por encima de él de lo que va a dar solo para que aprendan los ejercicios, siendo que los ejercicios los van a tener y van a tener los ejercicios y van a ver la parte teórica y después si necesitan aprender a realizar algún cálculo a partir de eso, digamos, ya tienen resueltos los ejercicios, ¿no? O sea, no tendrían una evaluación respecto de eso, si saben hacerlo o no, nada más. Bueno, paso a la clase. Estaba. Bien. Bien. Básicamente lo que voy a hacer es ir pasando las filminas y comentándole algunas cosas que ya las dijo Miguel, ¿sí? Pero yo lo que voy a hacer va a ser puntualizar en dónde lo vamos a usar y cómo vamos a usar esta información, digamos, esta información teórica, ¿sí? Y las fórmulas y todo eso, cómo calcular cada una de las cosas en los ejercicios prácticos. ¿Tá? Entonces, no voy a ahondar en cada filmina, son filminas que las pueden leer ustedes y están sacadas de los libros, ¿sí? O sea, están sacadas de la documentación teórica esa que yo les dejo siempre cargada. O sea que en base a eso hago la clase, ¿sí? No me salgo de ahí. Bueno, van a ver que tienen una parte en lo que se explica lo que es la agitación y el mezclado, ¿sí? Cuáles son los objetivos, etc. Tienen la parte, vieron que Miguel en la clase les mostró el tanque y les comentaba, que en algún momento les comentaba que tienen que tener entradas, salidas para los serpentines, las vainas para los termocuplas. Bueno, en este gráfico se ve bastante bien cada una de esas cosas. Se ve el motor, fíjense que acá se ve el motor donde está la caja reductora, esa que comentaba, para bajar las revoluciones del motor, ¿sí? Y que al agitador lleguen revoluciones más bajas, ¿sí? Después tienen los tipos de impulsores o agitadores, él los denominaba impulsores, el diámetro del impulsor. Cuando hablamos del diámetro del impulsor, sí, estamos hablando de esta zona, entonces, esta parte del equipo. Entonces, tienen distintos tipos de impulsores o agitadores, dependiendo para lo que necesiten, ¿sí? Y el tipo de corriente que quieran generar dentro del equipo, ¿sí? Me parece que no se va a escuchar nada. A ver. Bien, me puse los auriculares porque tenía miedo de que el micrófono de la compu no me tome bien la voz y no se escuche, ¿sí? Bueno, como les comentaba, tienen distintos tipos de impulsores, ¿sí? Los agitadores, dependiendo el tipo de flujo o el tipo de fluido que van a trabajar. Acá tenemos más, son todas imágenes. Este es un impulsor de alta eficiencia, ¿sí? Todo esto lo van a encontrar en los libros. Fíjense, impulsores, fíjense que son helicoidales algunos, el tipo de impulsor para fluidos mucho más viscosos. Este, por ejemplo, de ancla, fíjense que este de ancla también suelen tener en los costados, acá a los costados, no sé si alcanza a notar en esto, pero suelen tener raspadores, ¿sí? Raspadores, eso, o sea, debido a que como van, a ver, puede que lo que tengan que agitar, ¿sí?
sea algo que va encamisado y en caliente, por ejemplo. Entonces lo tienen que calentar un fluido, el fluido que están agitando, ¿sí? Aparte tienen que mantenerlo caliente. Entonces lo calientan en vez de con fuego directo, como si fuera una olla, lo calientan con un encamisado exterior, como explicaba Miguel, con un encamisado exterior, con un fluido térmico, con vapor, con cualquier cosa. El fluido en las paredes tiene una temperatura mucho más alta si uno no lo agita, si uno no lo mueve. ¿Sí? Lo mismo que si estamos cocinando un postre de esos de cajita y al fondo no lo movemos al fondo, se nos va a quemar, ¿sí? Porque tiene fuego directo. En este caso no tiene fuego directo, pero sí está en contacto con la zona caliente, por decirlo, la zona más caliente, que es la pared, que está en contacto con el fluido calefactor. Entonces, para que no se produzca, digamos, ese tipo de, que no se queme el fluido ahí, generalmente suelen tener rascadores de pared, o sea, que el mismo agitador cuando se va moviendo tiene un rascador que va como moviendo el fluido y despegándolo quizás a lo que pudiera llegar a pegarse a la pared por la temperatura. Bueno, Miguel les comentó el diseño estándar, ¿sí? Este es un tanque con un tanque agitado, digamos, tipo estándar, ¿sí? Fíjense que tienen todas las variables, tienen lo que son los baffles o los deflectores de fluido, los rompeolas, por decir de alguna forma, ¿sí? Rompeolas, no rompeolas, rompeolas. Tiene lo que es el diámetro del impulsor, ¿sí? La altura desde el impulsor a la base del tanque, el diámetro del tanque. Tienen lo que es el ancho y el alto, o el ancho y el largo, digamos, de lo que son las paletas del impulsor. Siempre está representado, en este caso está representado por una gráfica cuadrada, pero como pueden ver, fíjense, esta es cuadrada, pero esta es cóncava, ¿sí? O convexa, depende de qué lado se mire. Estas son paletas cuadradas, pero paletas planas, por decirlo de alguna forma, pero inclinadas. Bueno, es más fácil representarlo de esta forma, sin el grafiquito así nada más. Ese mismo agitador, ¿sí? O este mismo tanque agitado, o este mismo sistema, ¿sí? Tiene las proporciones estándar, ¿sí? Que Miguel se las comentaba, y acá están con valores. Fíjense que acá tenemos que el diámetro del impulsor, ¿sí? Sobre el diámetro del tanque tiene que ser 1/3, y la altura del líquido, ¿se acuerdan de esta altura H? ¿Sí? Esa altura H del líquido sobre el diámetro del tanque 1, o sea que sería un tanque cuadrado, ¿sí? El tamaño es el mismo ancho que el alto del fluido, que el del tanque es el mismo. Bueno, estos valores no son realmente siempre así, o sea, dependiendo de los autores, dependiendo para el uso, etcétera, pueden cambiar. Entonces, si uno tuviera que realizar un diseño inicial, por decirlo de alguna forma, de un tanque agitado, ¿sí? O de un sistema para agitar un fluido, para hacer alguna experiencia, puede basarse, ¿sí? Puede basarse en esta información inicial como un tanque estándar y después ir realizando modificaciones, quizás al agitador, quizás agrandando o achicando los baffles, etcétera, etcétera, a medida de, o sea, buscando las condiciones más óptimas, ¿sí? Para lo que está haciendo la experiencia. ¿Tá? Entonces, estos valores no son siempre así, no es que el dA sobre el dt tiene que ser 1/3, no necesariamente, puede ser 1/4, puede ser más chico todavía, ¿sí? un quinto que 0,2. Entonces, dependiendo de lo que uno necesita calcular o lo que uno quiere hacer, ¿sí? van a variar. También depende de los autores, como les dije, pueden encontrar valores totalmente distintos. Patrones de flujo, ¿sí? Recuerden que Miguel les habló del vórtice que se genera acá, ¿sí? Y que por qué se colocan los baffles para disminuir este vórtice. El vórtice se genera siempre, pero uno puede eliminarlo de alguna forma o eliminarlo parcialmente o casi totalmente, ¿sí? Mediante el uso de baffles, ¿sí? Y terminar utilizando esa energía del movimiento del fluido
para generar agitación, que es lo que uno busca, o generar mezcla dentro del tanque, y no que se formen, digamos, capas una sobre la otra de agitación y que nunca se mezclen, ¿sí? En cambio, con la turbulencia uno genera esa mezcla o esa agitación que está buscando, ¿tá? O sea, buscando una homogeneidad preferentemente dentro del sistema, ya sea si tiene que generar una emulsión, dos líquidos inmiscibles, generar una emulsión, o introducir un gas y que este gas se incorpore lo mejor posible o lo más completamente, lo más homogéneamente posible dentro del fluido. Si hay partículas suspendidas, que esas partículas no se vayan al fondo, o por ejemplo, si nosotros tuviéramos partículas, ¿qué pasa si tenemos partículas suspendidas y las queremos mezclar y generamos una agitación con una alta revolución? Las partículas por fuerza centrífuga se van a las paredes, ¿sí? Lo mismo pasaría con cualquier otra mezcla, pero para verlo de alguna forma, si no existe esa turbulencia que las mueva las partículas se irían a los costados, digamos, por la fuerza centrífuga, se abren, se van a los costados y empiezan a correr digamos, tangencialmente, o sea, en esta vista, ¿sí? Corren así y luego pueden llegar a precipitar y se van al fondo y nunca se mezclan, ¿sí? Entonces lo que se busca es esa turbulencia, ¿tá? Por eso los baffles, etc. ¿Cómo evitar el vórtice? Bueno, vieron que Miguel les comentó que podíamos poner el agitador en un costado, ¿sí? Para que haga estos movimientos de flujo, ponerlo inclinado fuera del eje central del tanque y de alguna forma inclinado respecto de ese eje central, colocando deflectores en las paredes y colocando tubos direccionales, por decirlo de alguna forma, digo baffles direccionales que generen que el flujo baje por la impulsión del agitador o del impulsor, valga la redundancia, baje, se canalice por acá y sube, entonces uno le está marcando el camino, por decirlo de alguna forma, al fluido, ¿sí? Luego Miguel habló en algún momento y les mostró las imágenes, ¿sí? De dónde partía la velocidad. Bueno, esa velocidad que él hablaba es la velocidad periférica, ¿sí? Es la velocidad en la punta del agitador. Es la velocidad en la punta del agitador, ¿sí? Aquí en la zona más alejada del agitador. Y esa velocidad periférica es la UT o la UA que él nombraba, ¿sí? Que está dada, que es una velocidad dada por el giro mismo del agitador, por eso tiene las componentes de pi, ¿sí? Tiene en cuenta el diámetro del agitador y obviamente las revoluciones que ese agitador tiene. Algunos rangos, tienen acá pueden ver algunos rangos de velocidad de acuerdo a qué tipo de agitación quieran, con entre 2,5 y 3 metros por segundo tiene una agitación baja, tiene un rango para agitación media y uno para una agitación más alta. Luego aparecen lo que son los números adimensionales, ¿sí? Estos números adimensionales, ¿sí? que Miguel le nombró, ya saben, el número de Reynolds, ¿tá? Tienen el número de potencia, fíjense el número de Reynolds en función del UT, ese que planteamos previamente, digamos, en función de la velocidad periférica. El número de potencia, ¿sí? Y el número de Frost, ¿tá? Con estos, ¿qué pasó? Con estos tres datos, ¿sí? Con estos tres números, con estos tres diferentes números adimensionales, nosotros lo que vamos a buscar es inicialmente o principalmente es calcular la potencia, ¿sí? Que se le la potencia que se le transmite al fluido, ¿sí? En algún sentido lo que vamos a nosotros a calcular es la potencia transmitida al fluido. Luego, bueno, Miguel les debe haber dicho, con el tema de la caja reductora, etcétera, y las pérdidas por fricción que tiene el mismo motor que está ahí arriba, todo ese trabajo, porque es una reducción, imagínense 1700 revoluciones y pasarlo a, no sé, 100 revoluciones, 50 revoluciones, 200 revoluciones por minuto, imaginen cuánto lo estamos bajando, ¿sí? Entonces,
en toda esa reducción hay un trabajo enorme mecánicamente, entonces ahí se pierde mucha energía, por lo tanto la potencia del motor es mucho mayor que la que se le transmite al fluido. ¿Está? Entonces, de la definición del NP, de que es el número de potencia, ¿sí? Ven que tenemos la potencia sobre la densidad por el número, bueno, el N al cubo de a la quinta, ¿sí? Las revoluciones por minuto al cubo por el diámetro del impulsor a la quinta, ¿sí? Entonces de ahí nosotros despejaríamos la potencia. Pero para eso nos hace falta calcular, porque la densidad la saben, porque conoceríamos el fluido, conoceríamos la densidad de la mezcla de esos fluidos, las revoluciones a las que vamos a trabajar las podemos nosotros decidir, el diámetro del impulsor lo fijamos, decimos, tenemos uno ya para utilizar, o decimos, bueno, vamos a utilizar este, bueno, lo que nos falta calcular es este número de potencia, ¿sí? Este número dimensional. Entonces, este número dimensional va a depender, y vieron que voy a buscar un par de imágenes. No es acá. No es acá. De estas imágenes, ¿sí? Nosotros, y de acuerdo a la condición que tengamos, ¿sí? O sea, dependiendo dependiendo del régimen en el que estemos trabajando, dependiendo nuestro agitador, qué tipo de agitador es, nuestro impulsor, qué tipo de impulsor es. Entonces vamos a entrar o a una o a otra curva, ¿sí? Y de ahí vamos a obtener un valor de NP y también dependiendo de las condiciones ahora del tanque, ¿sí? o del sistema, ya sea si tiene baffles, si no tiene baffles, también dependiendo de la agitación, etcétera, nosotros vamos a decidir si ese NP que calculamos de la gráfica es el valor real a utilizar o si tiene dependencia de otra cosa, ¿sí? Que es la modificación o es el arreglo, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, con el número de Frobe, ¿sí? Hay que hacer una modificación con respecto, hay que afectarlo por el número de Frobe, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver. Entonces, dice, para números de Reynolds bajo, ¿sí? Esto es de 10 hacia abajo, o sea, o Reynolds 0 hasta 10, recuerden que todo esto es en escala logarítmica, ¿tá? Entonces, entre 0 y 10 de Reynolds, las líneas de NP contra Reynolds, ¿sí? Coinciden para un tanque con o sin placas deflectoras. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Que para 10, fíjense, si yo tengo el valor de 10, para un valor de 10, ¿ven? Vamos a utilizar esta gráfica ahora, pero puede ser para cualquiera. ¿Sí? Para ese valor de 10, fíjense que las curvas no tienen diferenciación o no hay diferencia una de la otra, ya sea que tenga o no tenga baffles, ¿sí? Puede que cualquiera de las dos tenga baffles, ¿sí? Que una sea con un tanque con baffles. Yo estoy hablando de baffles, estoy hablando de los deflectores del tanque, ¿sí? O sea, el tanque, este es el tanque, un baffle sería una cosa puesta así contra la pared del tanque. No tengo nada. Si este es mi tanque, ¿sí? Este sería un baffle, por ejemplo, esta es la pared del tanque. ¿Tá? No sé si se alcanza, se comprende. Sería así, eso sería un baffle, del otro lado sería el otro baffle, de este lado sería el otro. Obviamente, como vimos recién en los números adimensionales, en las relaciones, ¿sí? En las relaciones estándar esas, esto es muy grande para el diámetro del tanque que estoy marcando yo, a no ser que el tanque sea mucho más grande. Pero es entre un décimo, ¿sí? O un décimo o la 12ª parte del diámetro del tanque, ¿sí? Generalmente el baffle, para esos valores estándar que veíamos recién. Entonces, fíjese, para un tanque con o sin baffles, si yo estoy en un, perdón, no es 10 ahí, acá es 10. Si yo estoy en un valor de Reynolds de 10 o menor, ¿ven? Las curvas son prácticamente iguales y son
básicamente son rectas, ¿ven? Rectas de pendiente negativa. Esa es una, ¿sí? Acá tenemos la otra, ¿sí? Entonces las curvas a bajos números de Reynolds, ¿sí? Tienen pendiente negativa, ¿sí? Más allá de que tengan o no baffles, y son prácticamente iguales, ¿sí? No importa si tienen o no baffles. Entonces, ¿qué me dice esto? Que la relación que hay entre este NP y el número de Reynolds, ¿sí? Es una relación lineal, ¿sí? O sea, es una constante de proporcionalidad inversa. Sería que el número de Reynolds igual a una constante de proporcionalidad el número de potencia, el NP, es igual a una constante de proporcionalidad con signo negativo, pero no le vamos a poner signo negativo, sino que le vamos a dejar como una constante, que ya vamos a ver cuál es, dividido el número de Reynolds, ¿sí? O sea que a medida que aumenta el Reynolds, ¿sí? Cuando el Reynolds aumenta hacia allá, en esta zona, el NP disminuye, ¿está? Disminuye proporcionalmente, dado porque por esta recta. No sé si me explico. Entonces, esa ecuación viene dada por esto. Entonces, el NP, ¿sí? Este número de potencia, es igual a un KL, una constante de proporcionalidad, que es la K laminar, ¿sí? Porque fíjense que estamos en la zona laminar, ¿sí? Fíjense, hasta 10 es laminar, hasta más o menos 300 o quizás antes es un flujo de transición, ¿sí? Y a partir de ahí es un flujo turbulento completo. ¿Tá? Entonces, de acuerdo a eso, vemos que el NP es igual a un KL, ¿sí? Esta constante laminar, sobre el número de Reynolds. ¿Bien? Entonces, ahora el NP, si yo lo introduzco dentro del factor del cálculo de la potencia, ¿sí? Si yo lo introduzco acá, me va a quedar la densidad por las revoluciones al cubo, por el diámetro del agitador a la quinta, por NP, que es KL, o sea, por KL, sobre el número de Reynolds. Si yo el número de Reynolds lo reemplazo por su igual a esto, lo llevo y lo pongo en el denominador de esto, ¿sí? Vamos. Esto, que es el número de Reynolds, ¿sí? Lo copiamos y lo pegamos acá, ¿sí? Fíjense, esto que pasaría dividiendo acá abajo. ¿Ah? Entonces, las densidades se cancelan, ¿sí? Se va, una de las revoluciones se va con una de estas. Entonces nos quedaría que la potencia para bajos números de Reynolds, ¿sí? La potencia de un agitador para bajos números de Reynolds, menores a 10, es igual a una constante KL, ¿sí? Por el número de las revoluciones, o sea, por las revoluciones por minuto del agitador, por ese diámetro del agitador, al cuadrado, las revoluciones al cuadrado, por el diámetro del agitador al cubo, ¿sí? Por la viscosidad. Por lo tanto, se puede decir que, fíjense, desaparece de esta zona, desaparece la densidad. Por lo tanto, a bajos números de Reynolds, ¿sí? La densidad no influye en la agitación, ¿sí? O sea, por debajo de 10 del número de Reynolds, la densidad no influye, puede ser un líquido muy denso o un líquido poco denso, pero dada que hay poca turbulencia, ¿sí? Porque estamos en un flujo totalmente laminar, esa densidad prácticamente no influye en nada en la potencia del agitador, ¿sí? En realidad en la potencia que le entreguemos al fluido. ¿Tá? Por otra parte, ¿sí? Cuando tenemos un régimen turbulento y tenemos placas deflectoras, ¿tá? Esto es en un Reynolds mayor a 10.000, vamos a ir a la gráfica. En un Reynolds, perdón, voy a sacar algunas cosas así. Para un Reynolds
10, mayor a 10.000, o sea, de acá para arriba, en realidad es, voy a volver, para números Reynolds superiores aproximadamente a 10.000, ¿sí? O sea, sería un Reynolds, vamos a volver aquí, superior a 10.000, o sea, de aquí para arriba, desde 10 a la 4 hacia arriba. ¿Ven estos valores? Ahí. De ahí para arriba, ¿sí? Fíjense las curvas. Son todas rectas, ¿sí? Salvo esta, digamos, que cae, pero esta curva, ¿sí? ¿Para qué era esta curva? Sin placas deflectoras, ¿se acuerdan? Les mostró Miguel este gráfico, ¿sí? Pero en vez de tener las 4, tenían 2, tenían la de arriba y tenían la de abajo. Busquen en las fotos que les cargó él. Entonces, de 10.000 hacia arriba, ¿sí? Para el número de Reynolds de 10.000 hacia arriba, fíjense que el Reynolds ya no influye. O sea que si yo tengo 10.000 de Reynolds, 20.000, 30.000, 100.000 de Reynolds, está por acá, las curvas se mantienen, ¿sí? O sea, la curva no cambia cuando tiene placas deflectoras, la curva no se modifica. ¿Ah? Entonces, si la curva no se modifica, ¿sí? El valor de NP con respecto a Reynolds es una constante. ¿Ah? Es directamente un valor constante acá. Entonces, NP, vamos a volver a la clase, NP, fíjense, es una KT. Esa KT es la K de flujo turbulento, ¿sí? Porque estamos en una zona totalmente turbulenta. ¿Ah? Si entonces el NP es igual al KT, ¿sí? Si es NP igual a KT, al reemplazar en la ecuación de la potencia, como hicimos recién con el Reynolds, ¿sí? La potencia es igual a KT, ¿sí? A la K turbulenta, por la densidad, por el número de revoluciones al cubo, por el diámetro del agitador a la quinta, ¿sí? Directamente se multiplica la potencia, fíjense que NP termina siendo proporcional a la potencia, ¿tá? En un valor KT, ¿estamos? Este KT y este valor de KL son valores que se sacan de tabla, ¿sí? Fíjense, se sacan de tabla de acuerdo a... No, no pasa. Ah, no, están acá. Ah, pero los tengo acá, se los puse acá, qué tonto. Bueno, perdón. En la misma filmina están, ¿sí? Estos valores de KL, ¿sí? K laminar y KT, fíjense que tienen una dependencia del tipo de impulsor. Si el impulsor es una hélice de 3 palas, por ejemplo, ¿sí? Y tiene un paso de 1 o un paso de 1,5, el KT, el KL, ¿ven? Tiene valores distintos. ¿tá? Este KL tiene valores diferentes, 41 para el paso 1 y 48 para el paso 1,5, ¿sí? O paso 1,5. ¿tá? Y el KT tiene valores de 0,32 y 0,87. Probablemente, si vamos a esta gráfica, 0,38, si esto es 1, ¿sí? Si acá arranca el 1, 0,30 y pico sería por acá abajo, ¿tá? Pero en un valor constante, ¿sí? De Reynolds. O sea, no hay dependencia de la potencia a un régimen turbulento, o sea, en un régimen mayor a 10.000 y con placas deflectoras, ¿sí? No tenemos dependencia de la potencia con respecto al Reynolds, ¿sí? El Reynolds deja de ser influyente, por decirlo de una forma. Estas son las tablas, como les comentaba. Bueno, fui y volví. Estas son las tablas. Fíjense, esto es para un impulsor de hélice de 3 palas, esto es para una turbina, y después, dependiendo qué tipo de turbina, ¿sí? Esto es un disco de 6 palas, o 6 palas inclinadas, o 4 palas inclinadas, con esta graduación. Si se fijan, toda esta información está basada
es información experimental, o sea, es una persona que dijo, bueno, yo tengo este fluido, voy a agarrar y voy a poner este agitador y listo, y voy a medir la potencia, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que hacen? Miden la potencia del motor. Miden la potencia del motor y a partir de ahí hacen los cálculos hacia atrás y pueden hacer gráficas, etc. Se puede hacer directamente, o sea, electrónicamente uno puede poner sensores y hacer distintos cálculos y hacer distintas gráficas para los distintos impulsores. Entonces, todo esto está basado en experimentación. Por eso, el ingeniero Corafili les comentaba que está casi todo hecho. Uno no va a decir, como titulación, ¿se acuerdan? Uno no va y dice, bueno, necesito mezclar esto. Listo, agarro, ¿qué fluido es? Tal. Y bueno, y voy a usar un tanque así. Y bueno, y quiero poner un agitador así. Y se ponen y lo diseñan ustedes. Está bien. Si quieren hacerlo, sí. Pero probablemente les salga más barato y demoren menos tiempo yendo a gente, a especialistas en el tema, ¿sí? Obviamente, como siempre, con su conocimiento detrás. No es que ustedes van y le dicen, mira, tengo esto y lo quiero agitar, nada más, y no me interesa cómo hacer. O sea, no, o sea, ustedes tienen que ir sabiendo qué es lo que quieren hacer, cuánto tiempo lo quieren agitar, qué tiempo lo quieren tener agitando, ¿sí? Si lo van a calentar, si lo van a enfriar, bueno, un montón de situaciones que de acuerdo a eso, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes plantean, el vendedor le va a decir, mira, viene este agitador, sirve así, asá, le va a servir de esta forma, te va a servir para esto, no te va a servir para esto otro. A eso me refiero, ¿sí? Pero eso no significa que uno no pueda querer calcular o no necesite nunca realizar un cálculo, como dijo Miguel, que él ha hecho trabajos y viene una persona y te dice, che, necesito agitar esto, y bueno, lo diseñas vos, ¿sí? Lo diseña uno, ¿tá? Después, cálculo de potencia. Cálculo de potencia y vemos los gráficos, ¿sí? Tenemos un tanque con placas deflectoras y una turbina de 6 palas. O sea, el tanque tiene placas deflectoras, ¿sí? Y a su vez la turbina tiene 6 palas, ¿tá? Fíjense que tenemos acá, fíjense que tenemos para cada una de las curvas A, B, y C y D, cada una de estas 4 curvas, que en realidad acá parecen 2, para cada una de estas curvas, fíjense que tenemos las relaciones estándar, ¿sí? Fíjense que para cualquiera de las curvas, la S1, que era la relación diámetro del impulsor respecto del diámetro del tanque, ¿sí? Esa relación se mantiene en todas las curvas. Hay algunas modificaciones, fíjense, hay algunas modificaciones en algunas de ellas y en otras no están calculadas. Entonces, para un tanque con placa deflectora, con una turbina de 6 palas, ¿sí? Estas son las curvas que se obtuvieron, ¿sí? De Reynolds contra el número de potencia. Estas curvas, fíjense que las curvas que están pintadas, estas 3 curvas, la A, la B y la C, son curvas para tanques con placas deflectoras, ¿sí? Cuando el tanque, ¿qué significa eso? Que esa energía está siendo acá, ¿ven? El tema de la energía con el número de potencia, como explicó Miguel. Cuando el tanque no tiene placas deflectoras, ¿sí? Cuando el tanque no tiene esas placas deflectoras, fíjense cómo cae la curva, ¿ven? Es la curva D. Esta curva es una curva para un tanque sin placas deflectoras y una turbina de 6 palas, ¿sí? Entonces, en ese caso, en el caso de que tuviéramos la situación de un tanque para una turbina y un agitador que es una turbina de 6 palas, estaríamos en la situación de esta curva, ¿sí? En esta curva, ¿tá? Cuando trabajamos en esta curva, lo que tenemos que hacer es realizar una corrección de este valor del NP, ¿sí?
este se corrige con el número de Freud. Fíjense que aquí abajo está, dice NP versus Reynolds para turbina de 6 palos. En la proporción de trazos de la curva D, el NP que se obtiene, ¿sí? Leyéndolo de acá para cualquier valor de NP, de número de Reynolds, tiene que ser, ¿sí? Se debe multiplicar por el número de Freud. ¿Ven? Este factor, este valor que se obtiene acá, ¿sí? Se debe multiplicar por el factor de Freud. ¿Tá? Entonces, yo creo que dije recién, que este valor, bueno, fíjense lo que dije antes, pero me suena que yo dije que esto debía ser, ¿cómo es que dije? Debía ser afectado por el número de Freud. No, en realidad lo que acá estamos calculando, ¿sí? A partir de esta curva, lo que estamos calculando es la función potencia. ¿Tá? Entonces, esta función potencia, como que les comentó Miguel, creo que era phi o psi, no me acuerdo cuál es el dibujo, esta función potencia por el número de Freud, ¿sí? O, dicho de otra forma, esta función potencia es igual al número de potencia dividido el número de Freud a la m, ¿sí? Donde la m, ¿sí? Es igual a A menos el logaritmo de B sobre menos el logaritmo del número de Reynolds sobre B. Esa ecuación, ¿sí? Si ustedes quieren desglosar la ecuación y saber de dónde proviene, está este documento, que este es el Holland, ¿sí? Yo lo tengo en inglés, pero Miguel lo tiene en español. De ahí saca toda la información él para la clase. ¿Ven? Acá están los números adimensionales, ¿sí? El número de potencia, el número de Reynolds, hay un número de Weber también. Bueno, cada uno de esos números hacen las relaciones, explican cada una de las relaciones y explican cómo se llega a, ven, acá están los distintos flujos, ¿sí? Flujo turbulento, el de transición, el viscoso o el laminar, ¿sí? Las tres zonas, ¿sí? Fíjense, ¿dónde está? Acá. Acá viene la explicación de por qué, o sea, como es en una escala logarítmica, y explica de dónde sale cada uno de estos valores, donde alfa y beta son el A y el B que estamos viendo acá, ¿sí? Que yo les estoy comentando que el M es el A y el B de esta ecuación. ¿Tá? Entonces, si quieren ver bien de dónde sale esta ecuación, el desarrollo, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Lo pueden ver acá. Este documento lo van a tener cargado también que es el McCabe, ¿sí? El McCabe Smith. Este está en español, obviamente, está medio subrayado porque yo lo fui pintando. Pero tienen para leer lo que no les haya quedado claro, lo tienen para leer. Este es un muy lindo libro, muy buen libro, muy explicado. Y tienen 3 o 4 bibliografías más que les dejé, así que, y todos hablan de lo mismo, o sea, todas dan vueltas sobre lo mismo. Uno lo explica de una forma, otro lo explica de otra, pero siempre terminan en el mismo cálculo, ¿sí? Entonces, ¿en qué me quedé? Bien. Entonces, decimos que cuando tenemos un valor de Reynolds por encima de 300, ¿sí? Fíjense que acá tenemos 10 a la 2, esto es 100, 100, 200, 300, ¿ven? Esto es 300, ahí es 300 más o menos. Cuando tenemos un Reynolds de 300, ¿sí? De 300 hacia arriba, fíjense que si tenemos o no placas deflectoras o baffles, ¿sí? O rompeolas dentro del tanque, ¿tá? Nos va a modificar el cálculo, ¿sí? Nuestro número de potencia, si no tenemos baffles, ¿sí? Si no tenemos placas deflectoras, va a tener que ser afectado, o sea, nuestra función potencia
va a tener que ser afectada, va a tener que multiplicarse por el número de Freud, ¿sí? Para obtener el valor del NP real, ¿sí? ¿Por qué? Porque el número de potencia es igual al número de Freud dividido, el número de potencia sobre el número de Freud es una constante que es la función potencia, ¿sí? Y esta función potencia sale de este gráfico, ¿tá? Entonces, cuando tenemos placas, directamente leemos el valor de función de potencia, que es el NP. ¿Estamos? Leemos directamente el valor, de 300 para arriba, tengo placa, listo, tengo la curva B, porque tengo los valores, a ver, no, estos valores, bueno, como les dije, estos valores no siempre son así, ¿sí? Ustedes tienen diferentes curvas, ya les voy a mostrar en otro libro, que tienen muchas más curvas, dependiendo una gama enorme de agitadores, tienen un montón de curvas. Entonces, si tienen esa gráfica y pueden determinar cuál es la turbina, cuál es la hélice o el ancla que están usando, y bueno, van y seleccionan esa curva coherentemente, digamos, correctamente, o correspondientemente, por decirlo de alguna forma, y leen el valor del NP. Cuando tengo placas deflectoras. ¿Sí? Si no tengo placas deflectoras, lo que tengo que hacer es, y estoy por encima de 300, ¿sí? Lo que tengo que hacer es directamente leer el valor acá, que no es el NP, sino que es la función potencia. Y a esa función potencia multiplicarla por el número de Freud, ¿sí? Que de acuerdo a la curva en la que yo esté, y para eso voy a pasar a la siguiente gráfica, que de acuerdo a la curva en la que yo esté, ¿sí? Voy a tener distintos valores, y de acuerdo al paso, etcétera, etcétera, voy a tener distintos valores de M, ¿sí? Dados por quién? Por los factores A y B, ¿sí? Este M lo calculo a partir de A y B, dependiendo cuál curva. En este caso, por ejemplo, para la figura 913, vamos a la figura 913, que es esta, ¿sí? Es la curva D, solo la curva D, ¿ven? La curva D, ¿tá? De la figura 913 es solo esa, ¿tá? Entonces, tiene un valor de 1 para A y 40 para B. Por lo tanto, si tuviera que hacer el cálculo para una turbina de 6 palas, ¿sí? Sin placas deflectoras, o sea, acá sería con y sin, debería decir con, sin placas deflectoras, leo en esta curva el valor, y es un Reynolds de, qué sé yo, 10.000, bueno, el valor es acá, 10.000. En ese punto corta la curva D, ¿no es cierto? La curva D la corto acá. Vengo, me muevo, taca, 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 taca. Bueno, ¿cuánto será ahí? Si esto es 1 y esto es 2, y será 0,45, será, si esto es 1 y esto es 2, será 1,45, será, listo, 1,45. Ese 1,45 es el valor de esto, ¿sí? De la función potencia. ¿Por qué? Porque estamos en un tanque sin placas deflectoras, ¿no? Entonces, 1,45 por el número de Freud. ¿Que el número de Freud qué era? Y bueno, vamos a ver qué es lo que era. El número de Freud eran las revoluciones, ¿sí? Las vueltas del agitador por el diámetro del agitador dividido la gravedad, ¿sí? Ese es el número de Freud. Entonces, a ese número de Freud lo elevo a la M, calculada a partir de ¿qué? De esta, del Reynolds, y de esta B, que son estos dos valores de esa curva solamente, ¿no? Recordemos que estamos en la figura 913. ¿Por qué? Porque es una turbina de 6 palas, ¿tá? Porque esta es un agitador de 3 palas, ¿sí? Este es un agitador de 3 palas, no tiene 6, tiene 3, entonces cambia todo. Por lo tanto, calculo, este lo obtengo del gráfico, ¿sí? Este valor lo obtengo del gráfico. Este valor lo calculo a partir de la M, ¿sí? Que la calculo acá, con el A y el B, ¿sí? De la curva esta, porque es una turbina de 6 palas, y luego hago este factor, o la función potencia, por el número de Freud a la M, y obtengo el NP, ¿tá? Obtengo el número de potencia.
ese número de potencia, volviendo acá, yo tengo el número de potencia, tengo el diámetro del agitador, tengo las revoluciones por minuto y tengo la densidad, calculo la potencia del agitador. ¿Sí? Espero que se haya más o menos entendido, porque a lo mejor di muchas vueltas, fui y vine, vine con lo del gráfico, pero bueno, total es un video, tienen para poner pausa, anotar lo que quieran, ¿sí? Y si no me preguntan, no hay problema. Bien, vamos ahora a, por ejemplo, a un tanque con placas deflectoras, ¿sí? O sin placas deflectoras, debería decir acá. Pero un agitador de 3 palas, ¿sí? Ahora el agitador tiene 3 palas. Entonces, como el agitador tiene 3 palas, fíjense que también tenemos el paso. Acá tenemos como dato, en estas curvas tenemos el paso, ¿sí? Ya les voy a mostrar otra curva. Entonces, si es un agitador de 3 palas, sin placas deflectoras, fíjense que las curvas, acá tenemos 3 tipos de curvas. ¿Por qué? Dependiendo del paso y dependiendo las relaciones estándares, ¿sí? Entonces, para cualquiera de estas 3 curvas, la B, la C o la D, tenemos esta misma tabla, ¿ven? Y tenemos estos valores de la figura 9.14 para la curva B. Bueno, estoy haciendo lío, para la curva B, ¿sí? Tenemos que el A es 1,7 y el B es 18. ¿Esto por qué? Porque si no tiene placa deflectoras, yo necesito a la función potencia afectarla o multiplicarla por el número de Through a la M. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, fíjense, estamos por encima de 300, acá es 1000, esto sería 300, sería más o menos por acá. ¿Sí? ¿Sí? Ahí estamos en 300, de 300 para arriba, sin placas deflectoras, las curvas hacen esta forma, ¿sí? Por un tema de energía, ¿sí? De energía gravitacional. ¿Se acuerdan que si no tiene las placas deflectoras, esa energía se pierde y permite que se suba en el tanque, se suba y se forme el vórtice en el centro? Bueno, lo explico Miguel. Entonces, me perdí. Bueno, para cada una de estas placas, ¿sí? Para cada una de estas curvas, que son 3 palas sin placas deflectoras, tenemos para la B que el A es 1,7 y el B es 18, o sea que con eso calcularíamos, y el Reynolds, obviamente, un Reynolds de 1000, por ejemplo, de 10.000, perdón, por acá, ¿sí? Utilizaríamos un valor para B, para la curva B, utilizaríamos un valor de 1,7 y 18 para A y B respectivamente, un valor de 0 y 18 para la curva C, ¿sí? Para la curva C utilizaríamos 0 y 18, y para la curva D 2,3 o 18, ¿sí? Los factores A y B. Recuerden esto, si quieren profundizar de dónde sale esta ecuación y qué es A y qué es B, no tienen más que leerlo de acá, ¿sí? Que está explicado. Entonces, se terminó. Este era el último experimento. Bien, entonces con esto que vimos ahora, ¿sí? Espero no haber hecho tanto lío en la explicación, podemos pasar a hacer un ejercicio. ¿Sí? El ejercicio 1, en el ejercicio 1, les voy a mostrar otras gráficas. ¿Dónde los tengo? Un segundo que lo abro. Muchas gracias. Bueno. Bueno, les voy contando. Les voy a cargar la gráfica, les voy a cargar la clase, ¿sí? Van a tener la clase cargada.
Les voy a cargar esto que les descargué del Holland, del libro completo. No, es un libro completo este. No, yo ya les imprimí una parte, ¿sí?, del libro. Les voy a cargar la parte de agitación, ¿sí? Toda esta parte de agitación para que lean, si les gusta leer en inglés. Les voy a cargar esta parte sí, está impreso, la parte, está extraída la parte de agitación y mezcla del McKay, ¿sí? Y está un poco pintada ahí, un poco, más que subrayada, está pintada. No puse a pintar, ¿no? Bueno, van a tener eso. Tienen este también, este es el Faust, ¿sí? Son 7 páginas sí, 7 páginas, pero fíjense que básicamente todos dicen lo mismo, algunos tienen algunas buenas imágenes, o sea, hay un montón de libros de esto, hay un montón de libros que explican bien otros diferentes tipos de estos agitadores, pero bueno, no me parecía que ni era el caso. En caso de que quisieran profundizar, en algún momento algunos chicos de tesis me han venido a pedir porque tenían que hacer cálculo de los agitadores o cálculo de un sistema de agitación, y bueno, le he pasado algunos libros, algunos handbooks de mezcla, ¿sí?, de agitación y mezcla, como para que pudieran sacar, o les he buscado partes del libro y se les he pasado, ¿sí? Así que lo que necesiten no hay problema. Ese van a tener, ahí voy a ese que se abrió, bueno, este también lo van a tener, este es un apuntito armado, ¿sí?, que lo armé con cosas, digamos, de lo que está armado la clase, un apunte que tiene cosas armadas de la clase y tiene todas las gráficas, ¿sí? Tiene las gráficas, tiene tablas para sólidos, tiene todo tipo para el cálculo de tiempos, bueno. Hay más cosas, fíjense que son las tablas del McKay, así que son tablas del libro, así que bueno, no, lo cerré, no era eso. Pero bueno, son tablas que están, digamos, no es necesario que estén acá, no. Esto, no. Bien. Esta es la guía, y lo que quería mostrarles era este también se los cargué, este es el Brown. Son medio viejos los libros. Y fíjense, ¿ven? Dice, el tipo de rodete, ¿sí?, tiene la relación estándar, ¿sí? Fíjense que acá plantea un DT sobre un DI, habría que ver qué es DT y DI acá para el libro, ¿sí? Qué nomenclatura está utilizando. Pero fíjense todo lo que tienen, o sea, turbina de 6 palas planas, con esta relación, con esta otra relación, con esta otra relación. ¿Cuántas turbinas son? Fíjense que acá está la relación W sobre DI, que W probablemente sea el alto o el ancho del agitador dividido el diámetro del agitador. Bueno, y el número. Fíjense, el número, esos números son estos números acá. ¿Ven? Las curvas. Estas curvas, ¿sí?, son las que uno debería poder leer de acuerdo a toda esta información. ¿Ven? Acá está la potencia, ¿ven? También. El contrarrey. Pero estas curvas, de acuerdo a lo que uno tenga en el sistema, ¿sí?, de acuerdo a lo que uno tenga en el sistema, el agitador y las relaciones que haya entre el diámetro del tanque y el bafle, y el diámetro del tanque y el alto del líquido, y el diámetro del tanque y el diámetro del impulsor, etcétera, etcétera, y las